Buenas tardes para todos. Qué bueno que nos estén acompañando en este espacio académico. Mi nombre es Luisa Hernández, yo soy la coordinadora de comunicaciones de R&A Smart Health y me place recibirlos en este día a esta hora de la tarde. Sé que muchos tienen ocupaciones, pero se han sumado a este espacio de gran relevancia. Voy a saludar rápidamente a las personas que estuvieron puntuales en este webinar: Wilson González, Javier Obregón, por acá Jonathan León, Cristian López, Clínica Central del Quindío, bienvenido, gracias por sumarte a este espacio. También voy a saludar a César Mora, Dairon Quebrada Rodríguez, Tamara Sañudo García, buenas tardes. Por aquí también vi que nos saludaban desde Panamá, desde Santiago de Chile. Buenas tardes, Luz Rodríguez, José Plata. Bueno, qué bueno que tengamos a personas conectadas desde varios lugares del país, desde Perú, acá nos saludan. Marta Morales, saludos desde Costa Rica, qué bueno que se estén sumando a este espacio. Bueno, sé que muchos de ustedes tienen grandes expectativas con este webinar que se titula Ciberataques en el sector salud, desde la estrategia, cómo afrontarlos antes, durante y después. Este es un tema crucial. Hablar de ciberseguridad en el sector salud es un tema que hoy está en la agenda actual del sector. ¿Sabía usted que las empresas del sector salud se dividen en dos? Las que ya han sido impactadas por un ciberataque y las que efectivamente van a enfrentarlo. ¿En cuál de estos grupos se encuentra su empresa? Esto lo vamos a resolver justamente en este web. Para dar inicio y para no perder tiempo, quiero presentarles entonces a los panelistas que nos van a acompañar en este conversatorio. Invito entonces a abrir la cámara a Ricardo Céspedes. Él es director regional de operaciones de ciberseguridad de Sonda. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo y asesoría de sistemas de gestión de seguridad de la información y, por supuesto, de ciberseguridad. Liderazgo de operaciones regionales en centros de monitoreo de seguridad, así como formación y capacitación en programas de seguridad de la información como CIPS. Ricardo, bienvenido. Gracias por sumarte a este espacio. Hola, buenas Invito tardes, también encantado de a estar. Gabriel. Gracias, Ricardo. Un abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros. Gabriel Jaime Ramírez Tobón, ingeniero de sistemas con especialización en redes de computadores. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las tecnologías y más de 10 en el área de ciberseguridad. Es padre de dos hijos, Gabriel y Martín. Le gusta cocinar y escuchar música de Gustavo Cerati. Actualmente ocupa el cargo de Regional Sales Manager para Colombia en Radware, empresa líder en soluciones de protección de aplicaciones y antivirus. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y tenemos también como invitada a la ingeniera Nancy García, ingeniera de sistemas con una maestría de administración de empresas, ingeniera de sistemas con MBA del Tecnológico de Monterrey, 23 años de experiencia en el sector salud en áreas de tecnología, operaciones, procesos, servicio al cliente, calidad y mercadeo. Amplio conocimiento y experiencia en definición y desarrollo de estrategias empresariales y de tecnología, gerencia de proyectos y dirección de equipos de trabajo de alto desempeño. Ingeniera, bienvenida. Ingeniera, ¿me escucha? La ingeniera Nancy manifiesta que tiene un inconveniente, pero ya vuelve a ingresar. Bueno, y mientras la ingeniera resuelve entonces el problema técnico, les doy nuevamente la bienvenida a nuestro webinar sobre una temática de creciente relevancia en el mundo actual de la salud digital. Nos complace tenerlos a cada uno de ustedes aquí mientras conocemos un poco y exploramos este desafiante terreno de la ciberseguridad en el sector de la salud. Como bien lo mencioné inicialmente, hoy tendremos un diálogo sobre ciberataques en el sector salud desde la estrategia, cómo afrontarlos antes, durante y después. Y para comenzar esta conversación, quiero plantear una pregunta que es el punto de partida para comprender la complejidad de lo que significa proteger la integridad de los datos en salud en un mundo que está cada vez más digitalizado. ¿Qué significa seguridad en el contexto de la salud digital y qué se considera un ciberataque? Quiero iniciar entonces dándole la palabra a Ricardo para conocer su percepción respecto a esta pregunta inicial de contexto. Ricardo.
Gracias. Mira, es un tema de, como bien dijiste, de gran relevancia hoy en día y en general podríamos decir que el tema de los ciberataques está a la orden del día en muchos sectores. Sin embargo, el sector salud ha tenido un aumento bien relevante en los últimos años y podríamos considerarlo como algo de primera relevancia porque afecta no solamente a las instituciones relacionadas con el sector salud, sino que estamos hablando de los pacientes también. Entonces, ahí hay un punto bien importante donde tenemos que tener unos cuidados bien especiales, sobre todo en un ámbito donde hoy las organizaciones están yendo por una ruta de la transformación digital y tratando de ser más inclusivos en todos los ámbitos y la salud es uno de ellos. O sea, de la pandemia, por ejemplo, con su situación que nos obligó a irnos todos a las casas, generó también que la salud se reinventara en cuanto a la prestación de sus servicios. El tema de las citas vía videollamada representa una nueva forma de acercar a los pacientes con los servicios de salud y los movimientos de información y el manejo de la privacidad, sobre todo, es bastante crítico. La continuidad operativa de las infraestructuras relacionadas con las empresas que están en el sector salud es fundamental, porque el impacto a la sociedad en general puede ser muy grande. Entonces, ahí tenemos que claramente definir esas estrategias bien orientadas a cómo vamos a proteger todo el ciclo en que la información se está transmitiendo, almacenando, también como las infraestructuras que prestan servicios, o sea, todo lo que es la infraestructura operacional en en los hospitales, en las clínicas, que hay un desafío bien importante alrededor de ello y son hoy blanco de ataque muy comúnmente. ¿Bien? Son infraestructuras que tienen ciertos niveles de obsolescencia en cuanto a su configuración, a su software se refiere, y son bien específicas y bien puntuales. Entonces, muchas veces tienen vulnerabilidades que no se resuelven tan fácilmente y tan rápidamente como se debería, dejando una ventana de exposición bien importante. Entonces, ahí los ciberataques hoy se ha visto cómo han afectado a las instituciones en el sector salud, que puede ser en la parte operacional, en la parte de la privacidad, en la parte que tiene que ver con la información de los pacientes, pero también en la misma operación que podría ser con las farmacéuticas o la entrega de citas, en fin, hay muchos ámbitos donde se puede afectar y un ciberataque tiene toda esa capacidad de impactar en todos esos ámbitos. Gracias, Ricardo. Mencionaste varios puntos: sensibilidad de datos de pacientes, infraestructura operacional del sector de la salud. Y bueno, esos son temas que vamos a abordar en el desarrollo de este conversatorio para finalmente llegar a definir cuáles son esas estrategias que vamos a compartir con nuestra audiencia. Inicialmente yo les hice una pregunta a la audiencia, que si ustedes sabían que las empresas del sector salud se dividen en dos: las que ya han sido impactadas por un ciberataque y las que definitivamente van a enfrentarlo, como bien lo mencionaba Ricardo. Y qué bueno que nosotros podamos definir en qué etapa o en qué grupo se encuentra nuestra organización. Y para eso entonces me gustaría continuar con la ingeniera Nancy, que me confirme por favor si ya está aquí, si no tenemos problemas de conexión. Muy buenas tardes a todos, a la audiencia. Qué pena, tenía un problema con el micrófono, pero ya estoy acá y los estoy escuchando muy bien. Gracias, ingeniera. Me gustaría continuar con usted, conociendo su experiencia en este tema y, como lo mencionaba inicialmente, considerando la complejidad de lo que es el entorno digital. En la actualidad, las empresas enfrentan desafíos significativos debido, incluso como lo mencionaba el mismo Ricardo, al aumento de las amenazas cibernéticas y la seguridad de la información. Entonces, este tema se ha vuelto crucial para proteger los datos, la privacidad de los pacientes y, por supuesto, la reputación de nuestra organización. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿usted podría compartirnos o contarnos la situación de ciberseguridad que vivió en su institución?
Claro que sí, hace un año y unos meses, exactamente el 1 de mayo del 2022, tuvimos un ataque cibernético, digamos en los horarios que generalmente ocurren estos ataques, 2:30 de la mañana. Digamos que nos dimos cuenta por una denegación de servicios que se presentó en los servidores de la infraestructura virtual VMware, y pues digamos que inmediatamente se da el inicio a un tratamiento de un incidente de infraestructura. Ya de ahí en adelante, pues con todo el equipo revisando cuál era la dificultad, dio la casualidad que una de las instituciones del grupo reportó algo similar y ya allí nos dimos cuenta que no era normal y tomamos la decisión de cerrar toda la red de la organización y de las organizaciones que hacen parte del grupo. Digamos que a pesar de que era una decisión bastante compleja, pues porque es quitar todos los servicios que se tienen en la organización, se tomó y creo que esto fue lo que nos permitió ya de una manera más organizada y activando el plan de continuidad que está en la organización y el comité de crisis, comenzarle a dar un tratamiento, digamos, a este ciberataque de una manera organizada y obviamente con todo el trabajo de los equipos y de las planeaciones de contingencia que se habían realizado, poder tomar una acción un poco más organizada al respecto. Duramos más o menos 13 días en recuperación total, teniendo servicios desde el segundo día del ataque, aplicando el orden de los servicios que debían ser recuperados y pues también dejando todas estas lecciones aprendidas documentadas con el objetivo de conocer y aplicar planes de acción en las debilidades que de pronto se hubieran tenido en la organización. Igualmente, con todos los equipos de trabajo, pues fue un trabajo muy fuerte, es bastante desgastante, pero definitivamente se aplica y se puede reconocer una resiliencia organizacional de este ciberataque del año pasado. Ingeniera, valorando su respuesta, yo identifico ahí varios puntos que me gustaría resaltar. El primero es que hubo, digamos, una prevención y también una preparación porque existió un énfasis en algo o en un concepto muy importante que es la conciencia cibernética, ¿sí? Y digamos que es muy alentador notar que ustedes han priorizado el tema de la conciencia cibernética. En un mundo digital en constante evolución, pues es imprescindible tener un plan de acción, un plan de contingencia, una plantilla consciente de lo que es la ciberseguridad y cómo este concepto es clave dentro de mi organización. Y por supuesto, la prevención y la preparación son fundamentales y su enfoque pues en estas áreas sugiere una mentalidad a largo plazo porque no es de que solucionemos de una el problema, sino que requiere de un proceso. Ingeniera, ¿cómo describiría la postura de ciberseguridad de su organización hoy en día después de haber atravesado todo este proceso? Ok, mencionaste algo importante que se me olvidó decir en la pregunta anterior y te contesto la pregunta actual. Digamos que porque teníamos un plan y una organización, porque nosotros somos certificados ISO 27000 y creo que esta fue una muy buena decisión tomada en la alta gerencia y digamos con el liderazgo de presidencia y de todos para certificarnos y esto nos dio obviamente una línea y un orden al respecto. Claramente de las lecciones aprendidas nos permite tener más conciencia definitivamente de la ciberseguridad, si bien veníamos en un camino muy importante y parte de las acciones siguientes después de la certificación era poder tener un 100, un SOC y todo esto, estábamos en el proceso de realizarlo. Durante esta conciencia pues definitivamente se acelera el uso de estas herramientas y de estos servicios en la organización. Y aparte de eso, le prestamos un poco más de atención a los incidentes que se puedan presentar, tanto de infraestructura, y igualmente de las personas. Digamos que ya hay una conciencia más alta, un nivel más alto dentro de la organización y aprendieron a reportar también incidentes de seguridad y también a gestionar más rápidamente las vulnerabilidades que de pronto uno decía, no, venga, vamos a esperar un poco, tengo que hacer esto. Aprendimos también a que debíamos gestionar más rápidamente. Entonces, hay sí una mayor conciencia de los equipos de tecnología y de la organización en general. Ingeniera, mantener un enfoque proactivo y actualizado con el entorno digital que siempre está cambiante, pues digamos que no es algo difícil, pero requiere un enfoque integral. Y yo creo que usted lo mencionó muy bien. La importancia de cultivar una cultura
de conciencia cibernética, yo creo que es muy importante dentro de cada organización, reconociendo que la seguridad no solo radica en tener la mejor tecnología, la tecnología más avanzada, sino también, como bien lo mencioné, desde un enfoque integral, la colaboración y la comprensión de los miembros de la organización. Entonces, este enfoque integral a mí personalmente me parece fundamental en la construcción de esta postura de una ciberseguridad que sea sólida, que sea efectiva y que sea resistente, porque como bien lo mencioné, el entorno digital está muy cambiante y puede que las estrategias que ustedes definieron en ese momento puedan no ser las mismas en caso tal de que venga otro tipo de ataque. Entonces me parece fundamental ese enfoque integral. ¿Qué consejo, ingeniera Nancy, usted le daría a nuestra audiencia, a las entidades que hoy están aquí acompañándonos y que seguramente este tema es de gran relevancia para ellos, sobre cómo prevenir o manejar un ciberataque? Yo pienso que lo primero que debemos generar es que siempre dentro de los incidentes que se presenten contemplemos la posibilidad de un ciberataque. Yo escuchaba por ahí, y siempre se lo escuché a un exministro de Salud, que los peores errores que uno comete es por exceso de confianza. Y considero que nosotros debemos sensibilizar a los equipos en este aspecto. Siempre contemplen que puede haber un ciberataque en alguno de los incidentes que se estén presentando, de una manera que puedan también ir preparándose mentalmente y al equipo de algo que pueda estar pasando. Y también digamos que dentro de los ejercicios, la prevención sobre todo en la planificación de cómo poder y cuáles son los momentos en que se debe escalar, atender o estar, porque miren que siempre lo hacen de noche, en un fin de semana, conocen muchas cosas y pues digamos que las personas deben estar preparadas para todo eso. Hagan también siempre sus pruebas de contingencia, sus pruebas de no hay sistema, qué pasa, qué hacen las personas, qué hacen los líderes, qué hacen los funcionales, como la comunicación, porque también es un tema muy importante. Siempre es importante estar preparado para cualquier situación. Ingeniera, perdón. Vivimos en una era en la que la ciberseguridad, como usted lo mencionó, no es solamente una responsabilidad individual. A veces se piensa que solamente esto es un tema que aborda el Departamento de Tecnología. Todo este tema de los sistemas de información solo les compete a ellos y a veces quedamos allí solamente a ello, confianza que muchas veces pecamos en las instituciones, pues nos puede traer la colaboración y el intercambio de información pues sean necesarias para fortalecer esas defensas dentro del sector salud. Ha sido un consejo muy valioso el que usted nos ha mencionado. Por ahí estoy leyendo en los comentarios, en el chat, que hay algunas preguntas. Las preguntas las vamos a realizar al final. La idea es que podamos entonces desarrollar las ideas de este webinar y al final entonces vamos a ver una a una, bueno, lo que nos alcance del tiempo, sus preguntas para que nuestros panelistas entonces puedan compartir sus ideas. ¿Cómo puede el sector salud promover una colaboración y un intercambio efectivo de información para fortalecer la seguridad cibernética, tanto a nivel interno como en colaboración con otras instituciones y entidades gubernamentales? Y para eso quiero escuchar a Gabriel. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Interesante pregunta y creo que ya lo mencionó también la ingeniera Nancy y Ricardo en su primera intervención. Ahí las palabras claves son colaboración e intercambio de información. ¿Cómo puede ser a nivel interno? Y nuevamente recalco esas palabras que mencionaron ahorita mis colegas y es enfocarse en el empleado es clave. Hay que concientizar al empleado interno que hay riesgos. Hay que hacer ejercicios con ellos. Créanme que no hay nada más poderoso que tener a un usuario bien entrenado para hacerse lo difícil a un atacante. Y aprovechar recursos internos como los Blue Team, como los Red Team, simulando ataques en distintos vectores. Y no solo eso, simulación y el usuario final, sino que los directivos deben apoyar esas iniciativas y hacer parte de esos ejercicios cuando hay intentos o cuando hay ejercicios ejecutivos de respuesta ante ataques cibernéticos o incidentes cibernéticos. Eso, entre otras cosas, porque también puedo usar intercambio de información. Nuevamente, mencionaste colaboración, ahora menciono el tema de intercambio. Intercambiar información es anticiparse. Yo sé que es difícil predecir futuros, ¿no? Y menos en este mundo de ciberataques cambiantes.
Pero créanme que indicadores que se van recolectando de fuentes internas y fuentes externas pueden predecir amenazas o tendencias de amenazas. También, por otro lado, puedo estar viendo qué pasa en la región, qué pasa en la industria, qué pasa en la industria del sector salud. Lo mencionó Ricardo, están en aumentos los ataques al sector salud, dado la información tan importante que trae, dado que si me robo esa información puedo llevar a hacer ese tipo de extorsión para recuperar la información, porque toda esta información que se maneja en el sector salud es regulada. Entonces, créanme que es algo que hay que cuidar bastante. A nivel interinstitucional, perdón, ¿qué puedo hacer? O con entidades gubernamentales, pues también ese intercambio, colaborar con esas agencias, colaborar con o hacer uso de esas agencias nacionales o internacionales que nos puedan ayudar precisamente a mejorar esa capacidad para prevenir, detectar y responder activamente a esos ataques cibernéticos. Miren, hay muchas agencias, ¿cierto? Hay muchas empresas que nos pueden ayudar, pero mencionando la pregunta que me hace sobre agencias gubernamentales, puedo mencionar en Colombia, específicamente en Colombia, los ministerios de la Tecnología e Información, está la recién creada Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Especiales, y espaciales, perdón, nos va a ayudar un montón a llevar otro enfoque a la regulación de la información en Colombia. Está el Ministerio de la Defensa a través de su Centro Cibernético de la Fuerza Pública y obviamente la Fiscalía General de la Nación en su dirección especializada contra delitos informáticos. Y no solo eso, porque también podemos ver a nivel internacional muchas entidades que nos pueden apoyar, como el Interpol, la Europol, el CECIR de Latinoamérica y del Caribe, que es el CECIR-LAC, que está constantemente también intercambiando información. Nuevamente esto va a ayudar un montón y esas son las palabras que hay que tener en cuenta: intercambiar y colaborar. Si ellos, me refiero a los atacantes, intercambian información y colaboran, nosotros también debemos hacer exactamente lo mismo y no guardar ese tipo de información, porque nos va a servir para anticiparse. El éxito de anticiparse precisamente a un evento cibernético es colaborar e intercambiar información. Esas son las palabras claves que quiero resaltar de la pregunta que me haces. Gracias, Gabriel. Y retomo entonces lo que mencionas: conciencia cibernética, aprovechar los recursos internos, que es necesario anticiparse, y por el cambio y la colaboración. Ricardo, quiero saber su opinión respecto a esto y si coincidimos entonces con estas palabras claves que nos acaba de mencionar Gabriel. Sí, mira, totalmente de acuerdo con Gabriel y lo que él menciona. O sea, el tema de la colaboración es fundamental. Estamos hablando aquí que el enemigo es común. Entonces, hay que enfilarse contra ese enemigo y tratar de, como bien decía Gabriel, ellos se organizan entre ellos, estos grupos criminales súper organizados con muchísimos recursos, están trabajando de esa forma en la cual se comparte información, inclusive en un mismo ataque puede haber más de un actor de amenaza involucrado. ¿Ven? Hay uno que descubre la vulnerabilidad, se la vende a otro. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que poder, como organización, como cuidadores de la información en nuestras organizaciones, poder integrarnos a otras organizaciones, saber más de las amenazas, compartir esa información. Por este tema de los CSIRTs, en la medida en que las organizaciones desarrollen un centro de respuesta a incidentes, van a poder compartir indicadores de compromiso, van a permitir que haya un trabajo más ágil y que se pueda anticipar, porque los ataques, cuando nosotros vemos ya sea la denegación de servicio o el ransomware, ese es el momento en cuando vemos el impacto operativo, pero realmente el ataque no comenzó ahí, el ataque comenzó mucho antes. Bien, hay casos donde se ha visto de 12, 18, 24 meses antes ya tenía el atacante puesto un pie dentro de la organización y se mueven durante mucho tiempo dentro de tu infraestructura. Entonces, en la medida en que podamos compartir cómo operan estos grupos, tengamos más información de inteligencia, más información de indicadores de compromiso que no compartirlos no revela nada, no revela ningún tipo de información confidencial. Inclusive cuando se tienen incidentes, hablar de los incidentes y hablar de cómo se abordaron y qué se pudo hacer bien y qué realmente les impactó o no lo tenían tan bien planeado, también ayuda a los otros. Yo creo que es muy importante ese punto. Gracias, Ricardo. Entiendo entonces que anticiparse es entender un poco que la seguridad cibernética
se puede subestimar y como ustedes lo mencionan, pues es muy importante la colaboración efectiva entre las instituciones de salud, respaldada entonces por sólidas alianzas y con una comunicación supremamente fluida para crear entonces esa red de apoyo que sea capaz de responder de manera coordinada ese tipo de amenazas cibernéticas. Yo sigo diciendo que en un entorno donde la información es vital, pues este tipo de colaboración y como ustedes lo mencionan, este tipo de intercambio y colaboración pues no solamente se convierte en un escudo sólido, sino que también es un testimonio para las organizaciones de decirle a los pacientes que con ellos, pues su información puede estar completamente segura. En vista de los recientes ataques de negación de servicios de última generación contra el sector salud, Gabriel, ¿usted podría compartir detalles sobre estas nuevas técnicas y brindar su experiencia sobre cómo las organizaciones del sector pueden protegerse de los ataques de denegación de servicios distribuidos? Sí, claro. Mira, en general, estos atacantes siempre han utilizado múltiples vectores, pero se han vuelto cada vez más sofisticados. Las nuevas tendencias de ataque y negación de servicio han dejado de ser en capas volumétricas de tráfico. Cuando me refiero a volumétrica es cantidad de tráfico para negar servicio. Ahora usan algo bien distinto y bien difícil de tener, y es que usan tráfico que parece legítimo. Eso lo hace mucho más difícil de detectar y mitigar. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con aleatoriedad de datos dentro de la capa de aplicación y más que todo lo hacen de manera encriptada. Eso resulta que las prácticas de mitigación de ataque y negación de servicio que se usan tradicionalmente no den abasto a esta cantidad de información que envían. Le envían requests por segundo en millones y en millones. Nuevamente, mira cómo se ordenan, cómo se colaboran. Nosotros también tenemos que pensar en eso. Ahora, sin duda alguna, para el sector salud, la disponibilidad de los servicios y las redes son vitales. O sea, es de vital importancia mantenerlas siempre adelante. ¿Qué recomendamos nosotros? Y es, siempre se va a realizar un inventario exhaustivo de los servicios que están expuestos. Y eso mismo correlacionarlos con el nivel de riesgo de cada uno. Esto es un primer paso para crear una buena estrategia de mitigación a este tipo de amenazas. Ahora bien, una vez yo tenga correlacionado esos activos versus ese inventario de servicios expuestos, debo complementarlo obviamente con tecnología de antidenegación de servicios que permita automatizar esa mitigación. Es decir, que el personal que está detrás de este tipo de ataques tenga que no meterle tanto la mano al equipo, sino que la tecnología permita hacerlo, ¿cierto? Hay tecnologías que lo hacen automáticamente y eso va a permitir que las empresas del sector mantengan el tráfico legítimo consumiendo los servicios mientras bloquea quirúrgicamente el tráfico de ataque. Esa es mi recomendación y eso es lo que hemos visto en términos de ataques de última generación en cuanto a denegación de servicios avanzados. La industria lo ha llamado DDoS NG de siguiente generación o también Web DDoS o Tsunami DDoS. En junio de este año, equipos o actores legítimos, Anonymous Sudan, efectivamente atacó a empresas del sector salud en los Estados Unidos muy fuerte con este tipo de ataques e inclusive afectó grandes empresas de otro tipo de sector en otros países, precisamente por términos políticos y términos geopolíticos y de guerras. Entonces, y la guerra Rusia-Ucrania obviamente también trajo encima múltiples vectores de ataque y que diversos países entre sí, o más bien diversos actores maliciosos y de ataque, también se contraataquen, discúlpenme las redundancias, en ese sentido, en cuanto a la denegación de servicio avanzada. Eso es lo que hemos visto nosotros y eso es lo que está en boga, si lo queremos decir de esa manera, en cuanto a siguiente generación de ataques de servicios distribuidos. Gracias, Gabriel. Entiendo entonces que protegerse contra estos ataques exige una combinación de tecnologías que mitiguen este tipo de problemáticas, un monitoreo constante y planes de respuesta pues, que finalmente sean ágiles, obviamente además de fomentar la concientización y la capacitación del personal, que como ya lo hemos venido abordando en el desarrollo de este conversatorio, pues es clave para tener esas defensas necesarias contra estos ataques.
Ya que hablamos de tecnologías, me gustaría entonces pasar a una pregunta y aquí realmente quisiera que los tres me dieran su opinión o su perspectiva, y es de qué forma la transformación digital, que es un concepto que se ha escuchado y que se continúa escuchando en el sector de la salud, y la innovación han impactado la ciberseguridad en el sector de la salud. Quisiera iniciar entonces con Ricardo. Vale, gracias. Mira, yo creo que la transformación digital, digamos que los avances que se han dado, que en muchos de los sectores los vemos hoy, está cambiando la forma en que nos manejamos, en la forma en que vivimos. Hay mucho más de intercambio de información, mucho más interacción con servicios ágiles para que llegan a todo público, ¿no? Entonces, en la salud es cada vez más fuerte y se ve como no solamente los pacientes tienen acceso ahora a consultar sus exámenes, a agendar citas, a un montón de cosas que vienen por el uso de la tecnología o nuevas implementaciones de la tecnología. Ese es un ámbito. Hay ámbitos también donde el monitoreo que tenemos sobre los aspectos de salud también ha aumentado muchísimo, de la aplicación de nuevas tecnologías para hacer mejores exámenes, para hacer seguimiento. Entonces, hay muchas innovaciones que se están dando y todas, de alguna manera, lo que tienen en común es que están usando datos que tienen un carácter de datos que deben ser cuidados, que son datos personales, son datos que deben estar protegidos porque son datos de las personas, datos sensibles. ¿Bien? Y eso representa un desafío muy importante porque cómo los protegemos es clave. ¿Bien? Entonces, si son cifrados, que quién los puede ver, que si se pueden compartir. Bien, hoy vemos en los teléfonos las aplicaciones de salud que te monitorean los pasos, que te monitorean el ritmo cardíaco, te hacen hasta un electrocardiograma desde el reloj inteligente, en fin, toda esa información a dónde va a parar, quién la protege, quién la cuida. ¿Bien? Después que tiene toda esa información, ¿qué se puede hacer con esa información? El mal uso de esa información, imagínate con las compañías de seguros, ¿bien? El que se filtre esos datos. Entonces hay todo un mundo ahí que, si bien todo esto tiene un fin benéfico que es mejorar la calidad de vida de las personas, también en la medida en que no cuidemos los aspectos de la protección de la información y la protección de esos servicios para que puedan ser dados de manera apropiada, garantizando la privacidad, garantizando la integridad del dato, porque si también fueran alterados, podría pasar que te recomiendan un tratamiento que no es o cosas por el estilo. Entonces, la ciberseguridad aquí es muy relevante, muy relevante, muy importante tenerla en cuenta y estas transformaciones van a seguir, van a continuar, digamos que no se van a detener, entonces lo importante es que vaya de la mano con especialistas que puedan entender ese panorama, que puedan entender las amenazas y que desde el inicio las cosas se diseñen con esa mentalidad de que cuáles son los riesgos que se enfrentan, cuáles son las amenazas que existen, cuáles son los tipos y técnicas de ataque que se dan. Y de esa manera siempre tratar de estar al frente en los mecanismos de protección, en las exigencias que se puedan hacer a los diferentes actores, ya sea entidades de salud, farmacéuticas y demás, para que puedan salvaguardar la información y la privacidad de las personas. Gracias, Ricardo. Gabriel, Ricardo acaba de mencionar un concepto primordial, datos sensibles, ¿cómo los protegemos? Y es que en el sector de la salud se ha revolucionado la forma en que se entrega y se gestiona pues, la atención en salud. Complementando lo que dice él, ¿tú qué opinas? Claro, bien, eso es importante. Esa cantidad de datos sensibles ha implementado o ha incrementado un montón con todas estas tecnologías y más que transformación son innovaciones. A eso le suma un poco la proliferación de dispositivos médicos conectados a Internet o el Internet de las cosas, que también lo mencionó Ricardo y es importante porque ya se pueden monitorear múltiples pacientes desde otro lado, de otro mundo, etcétera, etcétera. Ahora bien, la telemedicina y los sistemas de salud interconectados, esto han permitido un acceso remoto de atención médica y hace poco vi un avance bastante interesante y creo que lo mencionaron por el chat y la inteligencia artificial. He visto que la inteligencia artificial está metiendo mucho en temas de salud porque permite
recopilar datos del paciente, hacer un modelo del paciente. Inclusive vi un video como todas estas radiografías que se tomaban modelaban la persona y el médico podría intervenir desde otro país, inclusive por internet, al paciente sin necesidad de una cámara directamente mirándola, sino mirando el modelo que hizo la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que esto, y lo mencionas en cuanto al tema de la ciberseguridad, ha implementado ese vector de ataque. ¿Cómo se guarda todo y cómo podemos protegerlo? Obviamente, estos avances para beneficios de la salud, pero es importante implementar medidas de seguridad como el respaldo de la información en repositorios con altos mecanismos de encriptación. Eso es clave y eso es obligatorio por el tema de los datos que estaba muy bien mencionando Ricardo. Autenticación de múltiples factores. Insisto, el personal formado en riesgos de ciberseguridad debe estar. Y la actualización regular de los sistemas, que lo mencionó la ingeniera Nancy, tiene que ser algo que debe ser rápidamente atendido y de la mejor manera. Ahora bien, todo esto debe ser implementado con una estrategia de ciberseguridad, que me preguntarán por ahí o preguntarán en el chat, ¿cuál es la mejor ciberestrategia? No hay estrategia realmente la que funcione, porque todas las empresas son distintas. Entonces, todos estos temas más bien de transformación voy a innovación, ha ampliado la superficie de amenazas significativamente. Agregaría eso a lo que expresó Ricardo en su intervención. Gracias, Gabriel. La adopción de las tecnologías, como tú lo mencionas, la telemedicina, el almacenamiento en la nube, los dispositivos médicos conectados, traen una serie de beneficios significativos, pero también han planteado desafíos únicos en términos de seguridad. La inteligencia artificial, el análisis Big Data, que se utiliza sobre todo para mejorar la toma de decisiones clínicas, también ha requerido estrategias robustas de protección de datos. Yo no sé, la ingeniera Nancy podría contarnos qué estrategias quizás están indicando respecto a este tipo de herramientas. Bueno, yo vi una pregunta que decía que cómo se utiliza la inteligencia artificial en el tema de protección para ciberataques. Y yo creo que hoy en día sí se está ya comenzando a utilizar la inteligencia artificial. Todos los equipos que hoy en día hace relación de eventos o correlación de eventos de ciberseguridad ya está utilizando inteligencia artificial. Nuestro CIEN hoy en día ya lo hace. Aquí es muy importante conocer muy bien a la organización, la infraestructura, para saber qué activos son los que queremos estar monitoreando. Este monitoreo es muy importante y ante los eventos que se puedan presentar de alerta hay que darle un tratamiento muy rápido. También los antivirus ya están trayendo algunos elementos de inteligencia artificial que permite también ir creando algunos eventos de alerta y que le ayudan definitivamente a todos los equipos de seguridad a estar monitoreando de manera efectiva, digamos, esos eventos que se puedan presentar. También pueden haber falsos positivos, de tal manera de que, sin embargo, hay que prestarles atención, nunca dejen, nunca crean, nunca se confíen de que no, eso se está presentando, analícenlos, es mejor, y eso va permitiendo alimentar todo lo que son los riesgos que se puedan ir presentando y los tratando de una manera más efectiva. Y claro que así como los ciberataques utilizan buena tecnología, la tecnología también la podemos utilizar para defendernos. De acuerdo. Gracias, ingeniera Nancy, por la intervención. Bueno, tenemos algunas inquietudes. Vamos a ver si vamos a ir resolviendo de una vez. Nos dice, ¿cuáles son los motivadores de los hackers para intervenir los sistemas de salud? No sé si el ingeniero o el doctor Gabriel nos puede contestar la respuesta, por favor. Sí, claro, definitivamente el motivo de atacar el sector salud es la información. Esa información es muy valiosa y esa información en malas manos puede ser usada de una manera bastante comprometedora, porque son datos confidenciales,
son datos que están regidos a que no se comparte con nadie más. Puede ser usado hasta por extorsión, puede ser usado para temas de tráficos, inclusive de órganos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente lo que buscan los atacantes al sector salud es, primero, impactar un servicio social que se da y segundo, monetizarlo con la información que se puedan robar. Gracias, doctor Gabriel. Continúa, Luisita, se había ido el internet. Gracias, les pido disculpas, tuve temas ahí técnicos con mi internet. Antes de pasar a la sesión de preguntas, yo sí quisiera, para concluir todo el desarrollo de este conversatorio, quiero lanzar 2 preguntas para nuestra audiencia. Y con base en esas preguntas, entonces podemos dar por cerrado este conversatorio y ahí dar paso a las preguntas de la audiencia, si les parece. Entonces ahí las acabo de lanzar. Me confirman, por favor, en el chat si efectivamente les... Sí, ya Perfecto, salieron nos las 2 están llegando preguntas. exacto, nos están llegando por ahí las respuestas. Demos un tiempito considerable para poder dar como un análisis de las respuestas de nuestro público. La idea es que con base en estas preguntas, entonces vamos a dar unas conclusiones específicas por parte de cada uno de nuestros panelistas y finalmente entonces pasamos a la ronda de preguntas por parte de ustedes. Listo. Demos un poquito de tiempo mientras responden. Listo. Listo. La primera pregunta entonces es, ¿en su institución tiene un plan de acción en caso de un ciberataque? 52% nos respondió que sí, 34% nos respondió que no y el 14% nos respondió que no sabe. Y la segunda pregunta es que en caso de un ciberataque, ¿saben cuáles son los entes del gobierno a los que tienen que avisar? El 5% respondió que no. Podemos decir entonces que con base en lo que dialogamos y en lo que expusimos aquí con nuestros panelistas, muchos de los que nos acompañan tenían claro realmente cuál es ese proceso de ciberseguridad, cuál es ese plan de contingencia que se debe tener. Pero me gustaría entonces que Gabriel, Ricardo y la ingeniera Nancy nos contaran un poco cuál es su perspectiva respecto a estas 2 preguntas, a lo que nos cuenta la audiencia, para cerrar entonces este webinar. Gabriel, iniciemos contigo, por favor. ¿Conmigo? Perdón, ¿sí? Sí, contigo, dale. Vale, sí, mencionamos importante el tema de la estrategia y el plan de acción. No hay estrategia a la medida, realmente la estrategia funciona para cada entidad distinto. Lo importante es que se tenga, que empiece a realizarse, que se involucre al usuario final, que los directivos la respalden y que constantemente se estén haciendo pruebas a esta estrategia. Y sobre todas las entidades gubernamentales, pues ahorita comentamos un par en el sentido de Colombia o nuestro país. Los invito a que efectivamente busquen la información. Nuevamente, no es para esconderla. Un ciberataque no es algo, obviamente afecta reputación, pero no es algo a lo que hay que temerle. Hay que compartirla porque definitivamente eso va a permitir que otros actores se preparen mejor y que de las experiencias se aprenden y no volver a caer en lo mismo. Será muy comentario que haría al respecto de las 2 preguntas que hiciste. Gracias, Gabriel. Ricardo. Sí, mira, muy de acuerdo con lo que dice Gabriel con respecto al tema de la estrategia. Yo creo que aquí si bien la estrategia es a la medida de cada organización, es que uno de los puntos y del por qué es así es porque uno tiene que partir de ese entender qué es lo que se tiene, entender qué es lo que es la organización, cuál es el contexto de la organización, conocerse bien internamente, bien, y eso hoy cuando hablamos, por ejemplo, de los frameworks de trabajo en ciberseguridad, hablamos mucho de este tema de, oye, conozca lo que tiene, un inventario.
¿bien? Después sepa ese inventario que usted tiene, cuál es el valor que tiene para su organización, qué procesos soporta, qué servicios entrega, cuáles son los requisitos de privacidad, los requisitos regulatorios que tiene alrededor de ellos, y después establezca un plan de cómo los va a proteger, ¿ven? Cómo va a detectar eventos anómalos o maliciosos en contra de esos activos, cómo va a reaccionar cuando existan los eventos. Entonces hay como un ciclo en el cual hay que trabajar que los frameworks nos dan muchísima información y es una forma, digamos, como más organizada, así como lo mencionó la ingeniera Nancy con la normativa como la ISO 27001 y otras normas y otros aspectos relacionados específicos con ciberseguridad, como el framework del NIST, nos ayuda a tomar de eso que ya está como buena práctica lo mejor que se acomode a nuestra organización. Pero hay que tener claro que esto es cambiante, entonces requiere recursos, requiere esfuerzo, es un trabajo arduo, hacen falta muchos especialistas hoy, hace falta mucha gente con conocimiento, es un área que demanda de muchos más profesionales con conocimiento en este entorno y a su vez también que entrenemos mucho a todos los usuarios en general. Entre más los usuarios entiendan de las amenazas, porque al ser algo como novedoso, a veces no comprenden cuáles son los riesgos y los peligros que enfrentan. Entonces, ahí, si bien ya tienen algunos mecanismos, algunos respondieron que ya tienen y saben cómo reaccionar, quizás hay que ver qué tanto lo están probando y qué tanto lo están ejercitando. Aquí hay que desarrollar un músculo de cómo reaccionamos ante estos eventos y así como se hacen pruebas y simulacros para otro tipo de situaciones, para los ataques de ciberseguridad, los ciberataques, hay que hacer simulacros y hay que ejercitar como esos mecanismos de respuesta. Muchas gracias, Ricardo. Ingeniera. Yo creo que la estrategia está más es cómo se aborda este tipo de ejercicios y nosotros decidimos abordarlo con una metodología que dijo Ricardo que fue ISO 27000. Es una metodología que le permite a uno sencillamente buscar una guía del cómo hacerlo, ¿sí? De pronto muchos decimos, ay no, pero es que eso es muy largo, es que eso tiene mucha metodología, pero definitivamente le enseña a uno mucho de cómo abordar, de cómo ordenarse, de cómo conocerse, como lo decía ahorita Ricardo, de qué debo proteger, de a dónde debo llamar cuando pasa algo. Y aparte de eso, pues obviamente a los equipos involucrarlos en esos ejercicios que a veces se vuelve difícil, genera también una cultura. Hoy por hoy la certificación nuestra tiene un alcance a todo el proceso de tecnología y ya la organización, viendo la importancia, viendo el avance, ha decidido que debe extenderse a otras áreas de la organización con el objetivo de que la conciencia que hoy en día ya se tiene se vuelva un ejercicio. Por eso es un sistema de gestión que le permite a uno ir evolucionando, transformándose y adicionalmente hoy en día ya tiene su actualización también y le va enseñando a uno hacia dónde tiene que dirigir los esfuerzos en esas actualizaciones como es el tema de protección de datos y ciberseguridad claramente y no solamente la seguridad de la información. Gracias, ingeniera. Gracias a nuestros panelistas que se tomaron el tiempo de sumarse a este espacio para compartir su experiencia y, por supuesto, su conocimiento en este tema tan relevante en el sector. Tengo el chat a reventar de preguntas, así que vamos a pasar a esta sesión que creo que es la sesión más importante de nuestro webinar. Voy a arrancar entonces con Gabriel, si te parece. Hay una pregunta que nos hacen en el chat. ¿Tipo de ciberataques más frecuentes en el sector de la salud? ¿Cuáles nos podrías compartir? Hay muchos. Los vectores de ataque, bueno, como lo miremos, desafortunadamente son un montón. La denegación de servicio es una importante. Los intentos de robo de información o secuestro de información como el ransomware es otra importante que se hacen. Los phishing, o donde lo que hacen es suplantar correos o suplantar páginas web para robar información, son muy efectivos porque esta transformación, esta innovación digital de todos estos formularios donde yo pueda buscar información, hacen que sea algo bien apetecido para atacantes en las que pueden tomar información. Pueden ser muchos, pero yo creo que inicialmente son eso lo que he visto y he notado.
Dado esa transformación digital, hay mucho más servicios en línea, así que esos ataques a esas aplicaciones son bastante notables, en donde algunos tipos de inyección de código, de manipular información, de manipular cookies, en cuanto a la aplicación, están también dando mucho de qué hablar en el sector. Muchas gracias, Gabriel. Ricardo, hay una pregunta que tú profundizaste en el desarrollo del webinar, pero me gustaría que de pronto fueras un poco más específico. La pregunta es, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para ayudar a mejorar la seguridad de la información? Si es así, ¿cómo se podría implementar? Mira, sí, estos temas de inteligencia artificial, machine learning, todas estas tecnologías que se están ocupando en muchos ámbitos, en muchas cosas, en lo que es ciberseguridad, tiene un espectro amplio de aplicación hoy en día. Bien, como lo mencionó también la ingeniera Nancy, por ejemplo, ya hablaba del CIEM y de las capacidades de uso de inteligencia artificial en lo que es un CIEM. ¿Qué es un CIEM? Es un sistema que recolecta todos los eventos de seguridad que puedan provenir de diferentes plataformas e infraestructura de red, con el ánimo de ver en todos esos eventos si hay comportamientos anómalos que se puedan estar presentando o hay situaciones de ataque que se puedan identificar. Entonces, cuando son volúmenes tan amplios de datos, la inteligencia artificial nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque si pusiéramos a una persona que vea todo eso, no va a tener capacidad de verlo. Entonces, estamos aprovechando la tecnología para que eh, pueda establecer patrones de comportamiento. Entonces, hoy hablamos del comportamiento de los usuarios, por ejemplo. Los usuarios hoy tienen una forma de comportarse y nosotros podemos registrar las actividades de los usuarios al interior de la infraestructura de nuestra organización o inclusive remotamente, porque ya ahí tenemos usuarios que están internos, trabajan híbridos, se mueven por todas partes, pero si yo puedo consolidar con las soluciones de seguridad de endpoint que hagan uso de mecanismos de inteligencia artificial que permiten establecer patrones de comportamiento, voy a ser más efectivo en identificar las anomalías. Entonces, la inteligencia artificial está siendo bastante utilizada para potenciar las capacidades de detección, ¿bien? Agilizar los procesos con los cuales yo puedo revisar qué es lo que está pasando en mi entorno, ¿bien? Darle mayor visibilidad a todo lo que ocurre dentro de la infraestructura, de manera que yo pueda ser ágil en la detección y la respuesta. O sea, aquí siempre estamos pensando en que los ataques van a ocurrir, los incidentes van a ocurrir. ¿Bien? Así tengamos muchas medidas preventivas, igual van a ocurrir. Entonces yo no puedo descuidar esa característica o esa capacidad que debo tener de detección y de respuesta. No me puedo quedar solo en lo preventivo. Entonces la inteligencia artificial es un tema que hoy es algo que hoy es fundamental. Bien, hay que los antivirus del pasado ya no son lo que nos soluciona el tema de los virus o el malware. Necesitamos soluciones de endpoint que hagan uso de este mecanismo de inteligencia artificial para monitorear qué es lo que pasa en los dispositivos. ¿Bien? Es un ejemplo de ello, pero hay varios ámbitos donde se aplica. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta va dirigida a la ingeniera Nancy. Después del ciberataque, ¿qué buenas prácticas de monitoreo llevaron a cabo en la compañía para robustecer su seguridad? Digamos que la aplicación y la contratación de nuestro SOC, y obviamente la implementación de las herramientas que Ricardo mencionaba, que ya están, esto nos ha permitido simplemente ya un monitoreo un poquito más rápido, también en aplicar y conocer cuáles son las vulnerabilidades que se están generando todos los días, poder activar esas actualizaciones de vulnerabilidades en toda la infraestructura con el objetivo pues de cerrar todos esos posibles entradas de seguridad y todo esto digamos en el ejercicio de ir siendo un poco más ágiles y también de ir atendiendo todos los eventos de manera más rápida para evitar que se vuelvan un incidente, pero como bien lo dijo Ricardo y como lo ha dicho también Gabriel, no es una eliminación total de que no vaya a ocurrir, aprender a atender esos incidentes rápidamente también se vuelve muy importante dentro del ejercicio. Entonces, ese monitoreo, esa capacidad de que todo un equipo esté alerta y que conozca y que sepa cuál es el riesgo que se puede presentar al no tener una atención inmediata es lo que hemos hecho para ser un poco más rápidos en ese ejercicio. Gracias,
quiero cerrar con una última que me gustaría que cualquiera de los que presente abrir su micrófono y contestarla. ¿Cuáles son los motivadores de los hackers para intervenir los sistemas del sector de la salud? Para quien quiera responderla, puede abrir su micrófono. ¿Los dejé Pues sí que anodados con la pregunta o no las? No, yo creo que cualquier ataque, digamos, en el sector y en el sector salud, básicamente es generar caos y monetizar toda esa información que puedan, digamos, que llevarse, porque es muy sensible reputacionalmente para las empresas que se lleven información y que la puedan publicar, pues se vuelve algo muy grave y genera no solamente el parar una clínica, el parar la atención de los servicios de salud en el país o en un sector es bastante complejo, ¿sí? Digamos que puede llevar a la desesperación en algún momento y pues de pronto pagar un rescate al respecto. Sin embargo, también ellos venden esa información, como lo explicaba Gabriel y Ricardo, y digamos que eso es lo que debemos evitar, porque lo que ellos buscan es económicamente tener la información para poder pedir dinero. Gracias, ingeniera. Bueno, a los panelistas, nuevamente agradecerles por este espacio que es de suma relevancia. Gracias a nuestros asistentes por sumarse. Sé que quedaron muchas preguntas todavía por resolver, pero en el correo de cierre que les enviamos a ustedes al final, pues vamos a dar los datos de contacto de cada uno de nuestros panelistas para que pues por ahí puedan también dejar sus preguntas. Como han visto en las comunicaciones de convocatoria para este webinar, pues este espacio va a ser certificado y para ello es necesario que ustedes puedan resolver una encuesta de satisfacción. Así que por favor le pido al equipo de RIA que nos pueda proyectar el código QR con el respectivo link para que ustedes puedan entonces ingresar, dejarnos sus comentarios, saber cuál ha sido la percepción que tienen con respecto a este espacio que pues con tanta preparación se ha diseñado para ustedes y finalmente puedan recibir adjunto su certificado digital de asistencia. Esperamos que haya sido de gran relevancia. Pedirles excusas porque queríamos realmente responder todas sus preguntas, pero por factores de tiempo lo vamos a hacer a través de correo electrónico. Si por supuesto nuestros panelistas están dispuestos a compartir sus datos con ustedes. Así que nada, por favor, escaneen el código o ingresen al link, le toman screen y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Gabriel, Ricardo e ingeniera, mil y mil gracias por este espacio, que espero sean muchos más. A ustedes muchas gracias. Buena tarde. Muchas Muchas gracias. gracias.